Bueno, yo creo que Roberto, si te parece, vamos a dar comienzo a la sesión. Muy bien, buenos días. Buen día a todos, bienvenidos. Quiero hacer una breve introducción antes de empezar concretamente con el tema que nos convoca hoy. Eh, Esta vez no es diferente, es una frase que tiene que ver un poco con ese famoso libro de Kenneth Rogoff y Carmen Reinhardt llamado Esta vez es diferente, que según ellos es la frase más peligrosa en el mundo de las finanzas y de la economía, del origen de muchas crisis. Y acá está dada vuelta la frase porque dice esta vez no es diferente y apunta al hecho de que en la Argentina las crisis tienen una raíz muy común. Lo que logramos es convencerlo al doctor Roberto Cortés Conde que tenga una conversación con nosotros sobre este tema. Eh, el doctor Cortés Conde es uno de los grandes historiadores que tiene la Argentina. Les voy a hacer un breve repaso de su trayectoria. Se recibió de abogado en 1956 en la Universidad de Buenos Aires. Luego hizo un posgrado de sociología con nada menos que Gino Germani, también en Argentina. Estuvo durante muchos años vinculado al Instituto Torcuato Di Tella, primero como director, luego como presidente del Consejo de Administración. Fue presidente de la Asociación Argentina de Historia Económica, fue presidente de la International Economic History Association, es académico titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue presidente de la Academia Nacional de Historia hasta hace muy poco, ha sido profesor en la UCA, en la Universidad de San Andrés, en la UBA y también en dos prestigiosas universidades del exterior, la Universidad de Chicago y la Universidad de Harvard. Es profesor emérito de Historia Económica de la Universidad de San Andrés y desde 2019 consejero honorario del Centro de Estudio de Historia Económica de la UCEMA, que es quien está promoviendo este evento, esta charla. Roberto ha escrito muchísimos libros, les menciono algunos que son relevantes a los temas que vamos a tratar hoy. Todos estos libros los pueden conseguir en librerías, así que para que tengan como referencia, aquí están las tapas de los libros. Si no me equivoco, el último es El laberinto argentino. Les voy a hablar muy brevemente del Centro de Estudios de Historia Económica de la UCEMA. Lo creamos en julio del 2019. La idea es promover dentro de la UCEMA el análisis y la investigación de la historia económica. Por segundo lugar, promover en la opinión pública, en el mundo académico, en el mundo empresario y también en el gobierno, las conclusiones sobre los temas investigados. Tenemos un grupo de investigadores senior que incluye a Jorge Ávila, Alejandro Gómez, Ricardo López Murphy, Carlos Newland y Javier Ortiz Batalla, y todos aquellos profesores de la UCEMA que tienen interés sobre cuestiones de historia económica. Como ya dije, Roberto Cortés Conde es un consejero honorario. Antes de darle la palabra a Roberto, me permito citar a Alberdi, que siempre tiene algo interesante y relevante a nuestra realidad del presente. Y Alberdi decía en su libro Estudios Económicos que la crisis económica es el tema central de la economía política y que hay que estudiarlas porque son más desastrosas que la guerra y que la peste, y por lo tanto es necesario estudiarlas para poder prevenirlas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos 4 sesiones, son básicamente conversaciones entre Roberto y yo sobre el tema de las crisis. Y la manera que la hemos organizado es, nos hemos dividido en dos. La primera mitad va a estar a cargo de Roberto y la segunda mitad a cargo mío. La primera mitad
la sesión de hoy vamos a hablar de la crisis de 1827, 1828 y las que vinieron a fines del siglo XX, 1876, 1890. Luego, la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión. En la tercera sesión vamos a hablar de la crisis del peronismo, el fin de la fiesta peronista, la crisis de Frondizi del 58, y luego las crisis más recientes, las del 81 al 89 y la del 2001. Obviamente con eso nos quedamos cortos. Me permito citar acá un trabajo de Amado Cerro y Meloni del 2005, en donde en aquel entonces decían que desde nuestra independencia habíamos tenido 26 crisis económicas, más que ningún país en el mundo, 6 años y medio en promedio entre cada crisis. Tenemos que corregir, son 30 crisis porque desde el 2005 hemos tenido 4 crisis más, así que tenemos un récord mundial de crisis. Y las crisis de las que vamos a hablar hoy son las crisis del siglo XIX, y en el siglo XIX hay 2 crisis muy fundamentales y muy profundas, que son la de 1825, 1828 y la de 1890. Y estas son las crisis de las cuales vamos a charlar hoy, con lo cual le voy a dejar ahora a Roberto el uso de la palabra, y el formato es un formato totalmente informal, esto no es una conferencia, esto es una charla. Yo me voy a tomar la libertad en algún momento de hacer preguntas a la exposición de Roberto, y después vamos a charlar. Y si nos da el tiempo, vamos a tratar de contestar algunas de las preguntas de la audiencia. Así que sin más, Roberto, dejo la presentación en tus manos. Bueno, buenos días a todos. Así es un gran gusto colaborar con el SEMA y con Emilio en este nuevo centro de historia económica, a quien le auguro que tenga una labor importante y esclarecedora. Cuando uno toca el tema de las crisis, la primera pregunta que se hace es ¿por qué tantas crisis? Es decir, gobiernos malos ha habido, gobiernos más buenos, menos buenos, pero ¿por qué la reiteración? Es que siempre pasa un fenómeno externo que nos afecta y que afecta al país en una forma negativa, y nosotros no somos responsables, sino que somos las víctimas de situaciones que no controlamos. ¿Qué tiene que ver estas reiteradas crisis con un problema de lento crecimiento, más que de lento crecimiento, de estancamiento de la economía argentina, que es un problema que los que vivimos en la segunda mitad del siglo XX vivimos con preocupación, porque es no solo algo que estudiamos, sino es una experiencia personal de que hemos pasado periodos en que parecía que la Argentina salía para adelante, venía una crisis y volvíamos atrás, se echaba la culpa a algunos y después a otros, había distintas teorías para explicarlo, ninguna parecía satisfactoria, por lo menos en los resultados. Algunos dirían que porque no se aplicó como se había pensado, pero de todos modos, si no se aplicó como se había pensado, es que había algún factor, algún elemento que faltaba explicar. Yo entré en el estudio de estos problemas que llevan a la crisis, interesado en los problemas fiscales que se producían en la Argentina, porque me parecían muy relevantes precisamente para entender esta situación. Y los problemas fiscales uno puede verlos desde un punto de vista puramente formal, cuáles son las mejores leyes, cuáles serían el mejor régimen, o puede verlo como pienso yo, o como cuál es mi aproximación, desde un punto de vista positivo, cuál es el régimen fiscal positivo que existe en un país determinado, si realmente de qué se trata. La Argentina ha ensayado distintos regímenes fiscales, distintos regímenes monetarios, y en general ha fallado. Y en la práctica
se ha tratado de otra cosa. Lo que hemos tenido son economías muy inflacionarias que deshacen el cálculo económico, la posibilidad de inversión y el progreso y el crecimiento del país. Entonces, la cuestión era ver por qué ese comportamiento, es decir, un enfoque de política fiscal positiva, de política fiscal, no solo de política fiscal, sino de régimen político positivo. ¿Qué es lo que explica que uno tome estos comportamientos o que estos comportamientos continúen? Y esto explica el por qué llegamos, o yo llegué, al siglo XIX y aún antes al periodo colonial. Es decir, yo creo que en la formación del Estado argentino hay aspectos conflictivos y complicados que han hecho muy difícil llegar a un régimen fiscal eficiente y legitimado. Esto me lleva a notar lo siguiente: todo Estado moderno, para reclamar soberanía sobre un territorio, tiene que tener una cantidad de recursos económicos y un control de esos recursos para hacer efectiva esa soberanía. Esa es la base del Estado moderno. En las monarquías europeas, Inglaterra fue exitosa en construir un régimen fiscal que le dio estabilidad en muy largo plazo. Francia no lo fue. La monarquía centralizadora francesa con los Borbones logró la unificación, pero no logró un sistema fiscal que le permitiera sostener los recursos del gobierno central, y vivió en reformas tras reformas, en crisis tras crisis, hasta la Revolución Francesa. Y más allá de la Revolución Francesa, terminó con los asignados, la inflación tremenda, dejar el uso del papel moneda por el oro durante tiempo, y las crisis siguieron y afectaron el sistema político francés. España fue una situación muy, muy especial. Primero, España no era España, era una serie de reinos y condados. El reino de Castilla, en su guerra contra los moros, empezó con el reino asturiano, leonés, a monopolizar lo que después sería España, y tuvo al principio este recurso de las tierras conquistadas, pero después de Colón y el descubrimiento de América, España tuvo esa situación excepcional, que fue el descubrimiento de las minas de plata. No fue oro, pero en mucho menos importancia, en México, en la meseta central mexicana y en el altiplano boliviano. Eso le dio esa visión imperial que tuvo España. Es decir, un imperio geográficamente desmesurado, desde California al Biobío en el Pacífico y de Florida al Río de la Plata en el Atlántico. Para las condiciones de la tecnología, los transportes de entonces, era algo impensable. Impensable, pero solo justificable por el enorme excedente que dejaban las minas de plata. Sería como hoy tener algo más importante inclusive que el petróleo de Medio Oriente, y que le dio esta visión a la monarquía española de una visión absolutamente imperial, que además se reflejaba sobre su política en el continente europeo, especialmente con respecto a los Países Bajos, donde tuvo las acciones militares, especialmente en contra de los protestantes, que le llevaron a gastar una parte importantísima de esa plata que venía del continente americano, y que hizo que, a pesar de esa enorme riqueza, viviera permanentemente afectada por las deudas que había contraído para pagar los gastos de guerra. Así, el famosa plata que llegaba a la Torre del Oro en Sevilla estaba prendada, y los usureros, avaros,
buitres estaban esperando allí que llegara la plata americana para llevársela, y el rey tenía que volver a endeudarse, a tasas, por supuesto, cada vez más elevadas. Ese fue el destino del Imperio Español hasta prácticamente la independencia. Pero esa dependencia del recurso de la plata diseñó un sistema administrativo complejo y costosísimo, de virreinatos en Nueva España, de Nueva Granada, el de Perú y finalmente el de Río de la Plata. Este diseño institucional era absolutamente ineficiente para las condiciones de los transportes de esa época, pero era justificado porque estaba pagado por ese enorme ingreso de la plata. Cuando se produce la crisis de legitimidad de la monarquía española con la abdicación de Fernando VII y de Carlos el IV, su padre, y la entrada de la dinastía bonapartista en España, todo el continente americano entra en convulsión, una serie de países piden su independencia y se encuentran con que unidades políticas enormes que tienen poca justificación porque tienen poco contacto y que estaban diseñadas solo por las necesidades de la corona, las élites gobernantes reclaman por el utis procedetis iuris la soberanía de todo ese espacio que correspondía al virreinato, en este caso al virreinato del Río de la Plata. Para ejercer su autoridad, como todo Estado que nacía, tenía que usar de la Fuerza Armada para imponerse en todas las regiones. El problema es que el virreinato del Río de la Plata no era una unidad homogénea. Tenía por un lado el altiplano boliviano y la región norte de la Argentina como una región más bien económicamente unida, donde la circulación de la plata era muy importante, inclusive hacia el sur. Todo el sistema de ciudades que aparecieron al principio en la Argentina, Salta, Tucumán, Córdoba, eran ciudades ricas en un momento en que el resto del país era el desierto, y llegaban hacia el puerto de Buenos Aires y se mantenían gracias al comercio y al transporte del oro. Hay que recordar, de la plata. Hay que recordar que la minería, el derecho español, es una regalía, es propiedad de propiedad del rey, no era un impuesto, no estaba votado por las Cortes, no estaba votado por nadie. Esta zona era la zona más rica, lo que fue dentro del país la provincia de Córdoba, el Tucumán, que abarcaba todo el norte argentino, Cuyo era parte de Chile, y estaba la gobernación de Buenos Aires, que incluía Buenos Aires, Entre Ríos, Montevideo y Corrientes, Santa Fe. Pero eran regiones completamente distintas y con distintos recursos. En Buenos Aires empieza ya en el siglo XVIII el comercio de exportación de cueros, y tiene una activa vida comercial independiente de lo que es el recurso de la plata, que estaba cobrada por la burocracia real. Ahora, cuando viene la revolución, sabemos que el Alto Perú no se adhiere, el gobierno tiene que mandar el ejército hacia el norte en distintas expediciones que costaron mucho al país, y que todas esas expediciones fueron frustradas, y terminó en 1815 separándose el Alto Perú, y la Argentina ya no tuvo como recurso Buenos Aires entonces como recurso la plata potosina, sino que dependió de
los ingresos de la aduana de Buenos Aires. Si por favor, Mercedes, corremos la primera, la segunda, esta no, la siguiente. Bueno, ese es el Virreinato de Río Plata, donde yo les muestro que en realidad todo era más importante en el norte, inclusive ahí la línea está un poco más al sur, pero todo lo que es el país argentino luego, es toda una zona con una sola salida al exterior, que es el puerto de Buenos Aires. Ese problema regional de que había por un lado desde el principio una zona importantísima en el norte y que por otro lado después, cuando viene la actividad principal como comercio internacional, tiene un solo puerto de salida, a diferencia de Chile, a diferencia de Brasil, a diferencia de Estados Unidos, que tiene una serie de puertos. Es decir, hay un desbalanceo regional en lo que era el país viejo y lo que es este país nuevo, con diferencias de ingreso muy, muy notables, y donde va a haber entonces, después de la independencia, una lucha notable por los recursos. Faltando los de la minería de plata del Alto Perú, el recurso que queda es el de la aduana. La aduana va a ser el caso de conflicto en prácticamente la mayor parte de la historia del siglo XIX en la vida argentina. Pasamos al otro, por favor, al siguiente. Bueno, acá tenemos explicado esto que yo decía. Azul son los ingresos provenientes del Potosí. Los colorados son la aduana. Ustedes ven un cambio total de la fuente del ingreso fiscal. De lo que es un país volcado hacia el norte, con una gran importancia, porque tiene una actividad comercial que está relacionada precisamente con todo lo que es la minería de la plata, a un país que esto desaparece con la revolución, y lo que toma importancia es la plata. Pero acá tenemos, aparte del conflicto regional que esto supone, por qué repartir con el norte los ingresos que tienen los países, que las provincias, las regiones que tienen su salida directa al comercio exterior, qué derecho tiene cada uno. Eso es lo que se discute en todo el siglo XIX y que provoca guerras, que es el elemento fundamental del gasto y que lleva entonces a lo que son las crisis del siglo XIX. Las crisis del siglo XIX son unas crisis de financiamiento del Estado y de conflictos regionales. Ahora, esos conflictos regionales, y esto es lo importante para cuando se habla de historia, existen todavía en el país. Hay provincias que económicamente no son viables. Tenemos hoy día el mismo conflicto regional disfrazado de otra cosa, porque en vez de que la pobreza esté en otro lado, la pobreza ha migrado desde los lugares más pobres del interior al cordón urbano de la ciudad de Buenos Aires. Es una especie de venganza federal para decir, bueno, ustedes son los ricos, pero no crean que lo son, porque en la medida que se desplaza esa población tiene un enorme poder político que lo hace efectivo. Podemos pasar al otro al otro gráfico, por favor. Y acá vemos cómo evolucionan los ingresos en los ingresos de aduana. Cada vez que hay un conflicto con los caudillos, el Estado, el gobierno nacional, el directorio cae en 1820-21, los ingresos bajan, pero sobre todo vemos cómo baja en 1825-28, que es con la guerra de Brasil. La primera parte de la historia argentina a partir de la Revolución de Mayo está asignada por las dificultades de mantener
un ejército con recursos para mantener la autoridad del gobierno en todo el territorio del país y luchar por la independencia. Los gastos militares son muy grandes respecto a los recursos que existen y los gobiernos están cada vez con mayores problemas. Con una salvedad que hay que anotar acá. La Argentina, como veo mejor dicho, el Río de la Plata, Buenos Aires, como España, no era un país que usara hasta entonces papel moneda. La primera década de la vida revolucionaria en el Río de la Plata no fue financiada por el papel moneda como fue en los Estados Unidos o como fue en la Revolución Francesa. Con lo cual vivió los gobiernos con recursos muchísimo más apretados y con grandes debilidades. Esto explica también por qué ninguna fracción realmente puede triunfar y sostenerse. Después del 20 se disuelve el gobierno nacional y con eso, de algún modo, la provincia de Buenos Aires especialmente tiene unos años de gran prosperidad económica, lo cual no se extiende totalmente al resto del país. La regionalización acá iba a tener una importancia en los siguientes años, va a tener en cuenta lo siguiente. No solo se trata de una región norte que incluye Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, sino también luego a las provincias de Cuyo. Eso por un lado, que entra especialmente el norte y centro, entra en una decadencia económica. La del litoral, la de cuenca del Río de la Plata, tiene esta característica, tiene la posibilidad de los ríos como salida, entre ríos, Corrientes, Santa Fe, pero Buenos Aires tiene el monopolio del comercio exterior, que viene de la época colonial, con lo cual el que queda con la mayor cantidad, control de recursos, es el gobierno de Buenos Aires. Y los gobiernos del litoral especialmente son los que pelean más por participar en eso. Pasamos de vuelta. Bueno, acá ven cómo son los gastos, que en realidad no es que se gastaba tanto. La cuestión es que era un país pobre. El problema es que pasó de ser una administración que tenía recursos a una administración que dejó de tener recursos. Por supuesto, cuando viene la guerra tenemos una situación mucho peor. Seguimos pasando. Uno de los problemas que afecta en los 20 a las finanzas públicas es que el gobierno tuvo que endeudarse y la primera administración en la provincia de Buenos Aires toma una serie de medidas copiadas de Inglaterra, establece un crédito público y emite títulos públicos para no tener el problema que tenía, que cada año tenía que pagar todas las deudas porque no tenía préstamos a largo plazo. Y tiene títulos públicos al 4%, al 6% y al 6%. Ahora, hay que ver cómo en muy poco tiempo, en 2 años, sube de 2 millones de pesos, que es igual al gasto de un año, a 6.800.000, que son más de 3 años de ingresos. Y eso Roberto, una pregunta. ¿Recordás por casualidad los plazos a los cuales se emitían estos títulos? Los plazos creo que eran largos, creo que eran como 30 años. O sea, que pero eran en este momento no. Títulos amortizables con una vida promedio relativamente larga. O sea, que el Estado argentino estaba en condiciones pero se colocaban, no es que se colocaban en el mercado y los tomaban, eso después venía un mercado secundario, era pagar la deuda pública. Básicamente era licenciamiento
de los militares que habían peleado en las guerras externas y en las guerras civiles. Es decir, esto era una forma de consolidar la deuda con los militares, sobre todo porque la provincia de Buenos Aires, que ya no asume la responsabilidad de la nación, quiere limitar el gasto militar. Pero para hacerlo y licenciar a una gran cantidad de tropas y de oficiales, etcétera, tiene que pagarles los sueldos y salarios adeudados por muchos tiempos, sin pagarles. Roberto, Es la deuda de guerra. Sí, perdón que te interrumpa. Estamos teniendo un problema de un ruido de sonido que creo que viene de tu computadora. No sé si podemos bajar quizás el micrófono, porque es un ruido bastante molesto que la audiencia nos está... ¿Y cómo hago? ¿Silencio el micrófono? No, si No, silenciarlo te vamos a escuchar. Quizás bajar un poco el volumen. El volumen de tu micrófono de entrada, digamos. Ya estoy con mi... Porque hay un zumbido. Sí, pero no veo dónde puedo bajar, porque yo tengo acá silenciar, detener video participantes. No, bueno, vamos a tener que ver cómo lo... Profesor, si tiene auriculares, eso puede disminuir el ruido ambiente. Si de casualidad tiene unos auriculares ahí. Yo no tengo auriculares. Bien. Pero yo no oigo ningún ruido, ¿eh? No, lo que pasa es que lo escuchamos nosotros, el ruido. Sí, no, pero digo, por eso, cuando ustedes me hablan, yo no oigo ningún ruido. Cuando yo hablo, baja el... Y acá no tengo. Voy a cerrar la ventana por si hay alguna cosa. Sería bueno. Les pido disculpas a la audiencia por este tema técnico. Vamos a resolver para la próxima sesión. ¿Quiere que siga? Sí, por supuesto. Yo fui a cerrar todo para que no haya ruido afuera. Creo que, perdón, Roberto, creo que es un tema de tu computadora. Después, en todo caso, lo vemos para la próxima, pero no te... Bueno, yo soy totalmente analfabeto en esto, así que lo único que puedo hacer es que sea un ruido de la computadora misma, aunque de todos modos la posición, no sé, bajo. Despreocúpate, Roberto, sigamos. A ver si me pongo más lejos, se oye mejor. No, yo creo que es un problema de tu computadora. Después lo vamos El a ver. volumen de su parlante está muy alto, Roberto. Es eso. Pero no te preocupes, Yo no veo el parlante. lo vamos a resolver la próxima. No quiero cortar el flujo de tu charla. Así que sigamos como... Bueno, pasamos, Mercedes, al otro. Sí. Bueno, ahí tienen lo que pasa ya con la crisis Bering, que es la que vamos a hablar. Entre 1820 y 1825, ustedes ven que las finanzas tratan de ordenar. El gobierno de Buenos Aires actúa bastante, el padre de Eduardo Wild, que está en la contaduría, trata de repetir las experiencias británicas de formación de un crédito público, donde se notan todas las deudas y se van amortizando. Y pareciera que en la provincia
la situación se va normalizando. Hasta que viene el tema de la guerra con el Brasil. El tema de la guerra con Brasil nos lleva a dos problemas. Uno, que es el problema del gasto de formación de un ejército, sobre todo además un ejército que va a actuar fuera de las fronteras del país y que tiene que pagarse con oro. Y por otro lado, que va a terminar siendo mucho más importante el problema de los ingresos. Una de las características de la Argentina, de Buenos Aires entonces, es su enorme dependencia de un solo puerto, no solo del comercio exterior, de un solo puerto. Cuando se declara la guerra con Brasil en noviembre del 25, la escuadra, Brasil es un país, por de pronto, mucho más importante que la Argentina, mucho más rico, con una potencia económica más fuerte. Yo creo además que tenía en gran medida, o en cierta medida, el apoyo británico, porque durante la guerra de la independencia, en definitiva, España nunca pudo bloquear el puerto de Buenos Aires porque la flota británica que tenía en el Río de la Plata no se lo dejó. Esto no pasó con la guerra con Brasil. ¿Y esto qué significó? La dependencia, el bloqueo que hace el Brasil del Río de la Plata hace caer tremendamente los ingresos de aduana. Pasamos al otro. Me permito hacer una interrupción para darle un poco de contexto a la gente sobre lo que significa la guerra con Brasil. Brasil en ese entonces tenía más o menos 5 millones de habitantes, de los cuales la mitad eran esclavos. Y lo que es la República Argentina actual no sumaba más de medio millón de habitantes. O sea que la relación era de 1 a 10. Obviamente los ejércitos son función de la población, pero esto no era el único problema en esta guerra, porque esta guerra termina siendo una guerra de solamente la provincia de Buenos Aires contra todo el Imperio de Brasil. Y el Imperio del Brasil tenía recursos financieros, además de recursos humanos, mucho más poderosos que la Argentina. Esto la flota, la escuadra de guerra brasileña, que había sido creada por Lord Cochrane, era la más importante del continente americano en 1820. Y estaba comandada fundamentalmente por marinos muy experimentados, muchos de ellos de origen inglés, y Buenos Aires no tenía prácticamente recursos y tenía 2 lanchones y un bergantín para combatir. O sea que el bloqueo naval brasileño fue devastador sobre el comercio argentino en ese momento. Esto es una cosa que es muy importante tener en cuenta, porque el mismo problema que se plantea durante la guerra con Brasil, que es que cae drásticamente los ingresos de aduana, se va a repetir con los bloqueos, el francés en los 40 y con el británico y francés del 28 al 38 y el 45, creo que el 48 en la época de Rosas. Es decir, en los 3 momentos, la guerra con Brasil, los bloqueos francés y anglo-francés, hay una brutal caída de ingresos de aduanas, prácticamente el Estado está quebrado y sale a emitir enormemente. En la época de la guerra con Brasil, el 25, la emisión es parte de una emisión de pesos papel que había sido autorizado primero en el Banco de Buenos Aires, después el Banco
de reserva. Acá vemos la cantidad de emisión y las reservas, y se usan para eso el préstamo que Berin había dado al gobierno de Buenos Aires para la construcción del puerto de Buenos Aires. En definitiva, los fondos del Berin que estaban para el puerto de Buenos Aires, van a ser colocados ya no el Banco de Buenos Aires, sino el Banco Nacional, que los pone presta esas libras a crédito, porque la tasa de interés que paga es una tasa de interés del 8% anual, mientras paga 1,5% en pesos, y se beneficia con la diferencia. Esto es así hasta el momento en que, sin recursos ya, el Banco Nacional, que es el instrumento que tiene ya el gobierno nacional con la presidencia de Rivadavia, tiene que declarar la inconvertibilidad de los billetes de banco que ha emitido. Es la primera vez que se usa el papel moneda en la Argentina, y por un periodo muy breve, porque en la situación de guerra con el Brasil y las necesidades que tienen los gobiernos para pagar sus ejércitos, para pagar sus gastos elementales, no tiene más remedio que suspender la convertibilidad. La suspensión de la convertibilidad tiene siempre un efecto perverso en países que no tienen deuda en su propia moneda. Esto para todos los que discuten hoy día, como la Modern Monetary Theory, en la posibilidad de endeudarse. Cuando uno tiene que endeudarse en otra moneda y cobra sus impuestos en la moneda local, el problema de la devaluación es tremendo. Esto llevó inexorablemente a declarar el default de la deuda con Berin, que duró desde 1826 hasta 1857, que es cuando se vuelve a arreglar la primera crisis y el primer default que se produce en la Argentina. Y se produce por el hecho de que las libras se gastaron y no existía posibilidad de comprar a ese nuevo tipo de cambio en el mercado libras para ir pagando la deuda. Esto nos lleva también al primer caso de inflación en la Argentina. Los países de las colonias españolas o ex colonias españolas no eran países inflacionarios porque circulaba la moneda metálica, no circulaba como en Estados Unidos papel moneda. Hasta que se usa, en este caso el papel moneda, y ya va a ser una costumbre que va a continuar en una forma más exagerada todavía en la época de Rosas, y después inclusive durante las guerras entre la Confederación y Buenos Aires, el financiamiento con papel moneda. Rosas, que tiene una política bastante conservadora en cuanto a gastos e ingresos, trata con Manuel José García de equilibrar las finanzas, logra al principio, lo logra primero Viamonte, volver a cierta estabilidad después de la crisis de 1825, pero pronto se encuentra con la guerra con la Confederación Peruano-Boliviana, y sobre todo con los dos bloqueos que hacen que Rosas, que había cerrado el Banco Nacional, permita la emisión de moneda directamente por la Casa de Moneda con una autorización de la legislatura. Esto lleva a una enorme depreciación del peso, que antes de la crisis Berin, el 25, estaba a la par, y que cuando en 1850 y algo se vuelve a un cambio de equilibrio, va a 25 pesos papel por un peso viejo que se llamaban ahora los pesos plata españoles.
Es decir, de 1 a 25 la inflación había sido enorme. Ahora ustedes se preguntan, ¿por qué inflación si la administración en esa época realmente era muy pequeña? No teníamos un enorme gasto público en burocracia. ¿En qué estaba el gasto público? En el gasto militar. Quiere decir que en definitiva la inflación de este periodo fue un impuesto puesto a los militares de todos los sectores que estuvieron en las luchas internas y en las luchas internacionales. Son los que estaban pagados por el Estado. Así que si a alguno perjudicó la inflación que surge de la inconvertibilidad que va a decidir el gobierno de Rivadavia cuando se produce la salida de reservas del Banco Nacional, y que va a durar hasta 1870 más o menos. En este momento no recuerdo exactamente la fecha, pero son varias décadas que se mantiene la inconvertibilidad. Va a recaer en lo que fue el gasto más importante, que era el gasto de guerra. Es decir, lo que de algún modo yo quiero llegar acá es que el país no estaba preparado, no tenía recursos ni un sistema suficientemente adecuado para encontrarse con los problemas que tenía que superar, que eran distintas regiones con distintos intereses, con distintos problemas y una sola fuente de recursos que estaba en la aduana de Buenos Aires. Y ahí se produce el otro problema que hay que tener en cuenta siempre al tratar estos temas, que es un tema de legitimidad. Es decir, la corona española, durante los 3 siglos de vigencia en el continente americano, tuvo una legitimidad indiscutida, diría Maquiavelo. Tenía una práctica donde la autoridad existía. Estos nuevos gobiernos tenían que buscar la legitimidad para hacer efectiva su autoridad sobre el territorio. Y lo que tuvimos, y esto es una herencia que creo que ha pesado en la Argentina presente, lo que tuvimos hasta fin del siglo XIX es una tremenda inestabilidad producto de una discusión de legitimidad y con recursos no suficientes para sostener una economía con distancias tan enormes en una época de costos de transporte altísimos. Es decir, la unidad política que había quedado en el Río de la Plata, lo que es hoy la Argentina, era totalmente ineficiente para sostener esos gobiernos que tuvieron la autoridad en todo el territorio. Hasta que no llegaron los ferrocarriles y se unió efectivamente el país y la población se extendió a lo que era antes el que Sarmiento llamaba el desierto, lo que teníamos eran unidades aisladas y conflictos por la distribución de recursos que hacía cada vez más difícil algún acuerdo y algún arreglo. Ahí, Roberto, te interrumpo un segundito, me parece quizás interesante alguna reflexión tuya sobre el contraste entre la conformación geográfica, el problema de la legitimidad que estás mencionando, en lo que era el ex Reinato del Río de la Plata, y la situación en Estados Unidos con las 13 colonias originales, que se vinculaban a través de sus puertos y tenían medios de comunicación mucho más rápidos y eficientes. Es decir, las 13 colonias sobre el Atlántico estaban todas muy conectadas. Ir de Boston a Savannah, en el sur, tomaba como mucho una semana, mientras que ir de Buenos Aires a Tucumán podía llevar hasta un mes, ¿no es cierto?
pero más aún, inclusive Chile, que era el Valle Central de Chile, era una unidad homogénea. Brasil no era lo que es ahora. Solo le tocó al Río de la Plata, fue México también en otro sentido, pero conozco mejor el caso del Río de la Plata, el hecho de que por una tradición política hemos heredado un virreinato que solo podía mantenerse en la medida que el centro de producción estaba en La Plata, en el Alto Perú. Después había zonas que vivían de el comercio con La Plata, y fueron muy importantes. Inclusive Córdoba fue la primera universidad del país, porque toda esa zona que transitaba la Plata daba una vida comercial muy activa. No era como en Europa, que las ciudades eran el lugar donde se concentraban los mercados agrícolas que las rodeaban. Eran centros de distribución y que transporte de mercancías hacia los puertos. Y eso cambió, y además cambió con un problema adicional muy grave. ¿Quién tenía el derecho a los recursos? Y segundo, ¿quién tenía derecho a ser gobierno una vez que la legitimidad monárquica era reemplazada por otra? Bueno, todo eso hizo que el siglo XIX, yo diría que hasta 1880, fuera un siglo XIX colmado de gastos de guerra, donde el Estado fue casi imposible. Ese es mi punto. Es decir, fue una entidad teórica que en la práctica estaba desafiado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la tecnología militar, por ejemplo, sociedades ganaderas, que es lo que pasó con los caudillos, donde había pasto y había caballos, era muy fácil para organizar ejércitos pequeños de señores locales. No era posible, como pasó en Estados Unidos, las milicias urbanas y las milicias con población agrícola, porque no existía eso. Entonces acá tenemos un problema regional y un problema de legitimidad que se juntan y hacen casi un siglo XIX con un peso enorme, que va a cambiar totalmente, cuando el pacto de San Nicolás se llega a lo que yo llamo el pacto fiscal, que la nación se queda con la aduana y las provincias se quedan con los impuestos directos, pero eso le va a costar mucho a las provincias, porque con economías todavía no demasiado desarrolladas esos impuestos no dan para mucho, y entonces si es el Estado Nacional el que está financiando, va a financiar educación, etcétera. Pero después... Roberto, te interrumpo un segundo porque nos estamos quedando sin tiempo, como, Sí, como lo hablamos. Pasé. No, quería... Te dejo ahora y voy a tratar después la del 90 con la de la Primera Guerra, la próxima. yo te diría, Roberto, lo que te quería decir, yo quería hacer un par de reflexiones. ¿Cómo no? Tenemos la flexibilidad de agregar otra sesión más, porque me parece que el tema que trataste hoy, que es que el origen de la República es también con una crisis financiera, y creo que es un tema que merecía toda esta extensión, y yo creo que no hay problema que tenemos la flexibilidad por usar esta tecnología de agregar otra clase, que me parece que a la audiencia le va a interesar, porque la verdad que todo lo que has dicho es interesantísimo. Yo agregaría un par de observaciones a tus comentarios respecto a la crisis del 25, del 26, que tiene una dimensión internacional importante. Es decir, Argentina en ese momento tiene la guerra con Brasil, que es un evento obviamente desencadenante de la crisis, pero toda América Latina entra en crisis en ese momento, y entra en crisis el mercado londinense. En
En 1825 en Londres se produce el primer crack bancario de la era moderna y se produce también la primera crisis de América Latina, la primera crisis de deuda, la primera crisis de mercados emergentes, si se quiere decir, que no solo involucra los títulos públicos emitidos por Chile, por Colombia, por México, por Buenos Aires, sino también la emisión de acciones de empresas mineras. Y este es un tema que ni siquiera hemos tratado, pero que nosotros también participamos del auge del boom de las empresas mineras con dos proyectos alternativos que competían entre sí, uno apoyado por Rivadavia, otro apoyado por Facundo Quiroga. Ese es el marco internacional en el que se produce la crisis. Probablemente no nos hubiéramos zafado de la crisis por el impacto de la guerra, pero indudablemente el cambio de las condiciones internacionales en el mercado londinense contribuyeron a que otros países de América Latina también entraran en cesación de pagos, porque no fue solo en ese entonces Buenos Aires que dejó de pagar la deuda, sino que todos los otros países de América que se habían endeudado entre 1822 y 1825 dejaron de pagar las deudas. Con lo cual, estamos frente a una crisis mundial, la primera crisis de mercados emergentes, y a esa crisis le agregamos los problemas resultantes de una guerra contra un país mucho más poderoso económicamente, que era Brasil, que tenía la capacidad de bloquearnos y obviamente reducir el comercio exterior y reducir por ende los ingresos de la aduana y poner al Estado en una crisis fiscal, digamos, ¿no? O sea que ese sería simplemente un comentario adicional a toda tu exposición. Y yo lo que quería remarcarte, Roberto, es que cuando empezamos a charlar sobre este proyecto de tener estas sesiones, siempre dijimos que iba a ser una conversación, que íbamos a tener un formato relativamente flexible y que bueno, la idea es mantener ese formato y me parece valiosísimo contar con tus reflexiones. Así que yo lo que te propongo quizás es que, dado que la crisis de 1890 es otra crisis central en la historia nuestra, que le dediquemos la próxima sesión entera a esa crisis, y en todo caso agregamos una sesión más a las 4 que ya teníamos previstas, y es que la necesitamos, porque veo que mucha gente tiene nada más que una hora para esta sesión. De cualquier manera, obviamente todavía tenemos tiempo para que puedas redondear, digamos, los conceptos que venías mencionando, ¿no? No, a mí me parece muy bien. Efectivamente creo que cuando empezamos a hablar y hicimos el programa, yo, que es el que trabajé más este periodo, y lo trabajé hace años, cuando volví a revisar mis papeles y las cosas que había escrito, no me di cuenta de la extensión que tenía si yo, como hago siempre, quería un poco explicar el porqué de determinadas cosas. Y eso efectivamente lleva más tiempo. Así que podemos dejar más tiempo para discutir y después podemos agregar una clase más o disminuir la cantidad esta vez de temas en cuanto al periodo que cubrimos, etcétera. Pero me parece mejor inclusive discutir más sobre este tema, porque veo que vuelvo a reflexionar que es una cosa importante en la explicación de las cosas que pasaron en Argentina. Inclusive la parte exterior, que vos decís y coincido totalmente, yo la dejé de lado casi, no porque la ignorara, sino porque fue el tema de los trabajos, casi todos los trabajos anteriores se refieren a la crisis argentina como parte de una crisis internacional, dando la idea de que el problema estaba afuera y que la cuestión no era nuestra, cuando en realidad, y acá yo inclusive no estoy buscando culpables, digo simplemente
que la forma en que se quedó estructurado el imperio español en América fue económicamente totalmente ineficiente. Era como esas ciudades del lejano oeste norteamericano que tenían oro, y cuando el oro, las minas de oro quedaban sin nada, se dejaban de ciudades fantasmas. Bueno, acá de algún modo es esto, es decir, salvo que habían cosas que quedaron, pero quedaron y después tienen, y ahí está el problema de past dependence que había en la economía, quedaron con influencia política. Hoy sabemos, y esto probablemente no es muy conveniente decirlo, que hay provincias que fiscalmente no tienen posibilidades, pero sin embargo son porque han sido una parte histórica de lo que es el país. Entonces no es que hay que rechazarlo, sino que hay que asumir que es un costo y que es difícil. Y entonces no, además... Coincido plenamente con tu opinión, y me parece que ir a las raíces, porque de alguna manera estás marcando la existencia, si querés, de un pecado original, que es la conformación del Virreinato del Río de la Plata, que en alguna medida es muy distinta a la conformación de los otros virreinatos del Imperio Español de América, porque el Virreinato del Río de la Plata llega con un objetivo militar, claro, básicamente frenar la expansión de los portugueses hacia el Río de la Plata, que ya venían, que habían invadido Colonia, que querían tener una entrada por el Río de la Plata, porque para llegar al Mato Grosso, a Brasil, les resultaba más fácil huir por el Paraná, exacto, ir haciendo camino a través de la jungla, ¿no es cierto? Entonces, para Brasil, la entrada del Río de la Plata era absolutamente clave, y por eso se venían para el sur. Y la creación del virreinato es justamente, tiene un objetivo militar, mientras que la creación del virreinato de México y de Perú tiene un objetivo casi económico de extracción de las riquezas. claro. Es muy importante, vos mencionaste que quizás el público no lo sabe, pero prácticamente el 75% de la plata que se producía en el mundo a principios del siglo XIX se producía en Sudamérica, la mayor parte en México. Pero fíjate, Emilio, un ejemplo. En Estados Unidos circulaba el peso español, el Spanish dollar o Mexican dollar. Tan es así que en vez de adoptar el sistema monetario inglés de pounds, de shillings, pennies, adoptó el sistema español. Es decir, el dólar norteamericano es igual al peso español de plata. No, por supuesto, pero y eso remarca un punto adicional, que América Latina producía la mayor parte de la plata del mundo y el sistema monetario mundial en aquel entonces estaba dominado más por la plata que por el oro. Claro. Y la otra cosa importante a mencionar, que yo creo que vos lo enfatizaste, que es muy importante, que es parte del pecado original, es el hecho de que el virreinato del Río de la Plata era el menos el que tenía menor densidad de población de todos los virreinatos españoles, y con la mayor dificultad de comunicación entre los distintos centros urbanos de importancia, con lo cual el localismo era muy fuerte, lo que va al tema de la legitimidad que vos estabas marcando, que tiene que ver obviamente con el control de los recursos, ¿no? Pero mirá si será importante esa distancia, que cuando se produce la crisis del 90, una de las deudas que se van a dar en los últimos años previos a la crisis, muy importante, es la construcción del ferrocarril a Jujuy. ¿Por qué se construye el ferrocarril en lugares tan distantes como Neuquén? Por un hecho político, era por la unidad del país. Así que uno dice, gastaban, sí, pero en parte había, te das cuenta, una razón política en eso, que era el país, por primera vez, el gobierno puede controlar las revoluciones 74 más cuando manda sus tropas federales a una provincia en tren. De lo contrario, tenía que confiar que en algún lado alguien le mantuviera lealtad al gobierno nacional, lealtad que las tropas que tenían que salir hacia el interior mantenían en la medida
que no estaban demasiado lejos. A medida que se iban alejando, la lealtad disminuía. Sí, yo creo que lamentablemente hoy nos estamos pasando un poco del tiempo que teníamos asignado. Hay alguien que pregunta por qué se produce el default del 1828 y básicamente porque Argentina no tenía acceso a oro como para hacer frente al servicio No, militar. por eso, con la inconvertibilidad, tendría que haber ido, como pasó en el 90, tendría que haber ido al mercado a comprar con una prima enorme sobre el precio oficial. Y eso no lo podía hacer. Es decir, el Estado, al devaluar, al suspender la convertibilidad, se condenó a no tener la disponibilidad de oro, plata, para libras para pagar la deuda. Eso es lo que no hizo, en cambio, en 1930, que cerró la caja de conversión y que dejó las divisas adentro de la caja para pagar la deuda, que fue uno de los pocos países que pagó la deuda. Creo que porque había aprendido de lo que pasó en el 65 y lo que volvió a pasar en el 90, donde la inconvertibilidad del peso y la devaluación tuvieron un efecto fiscal muy perverso. Roberto, yo creo que vamos a tener que poner fin a esta charla, pero te invito a que incorporemos una charla más o incorporemos, que nos ajustemos a la demanda del público también, si el público lo ¿Cómo no? solicita, respondamos al mercado también sobre esto. Perfecto. Para mí, estoy seguro que para toda la audiencia es un lujo escucharte, en particular porque siempre me hace sentir que no sé lo suficiente de historia cuando te escucho y que tengo que aprender más. Y eso es siempre un acicate y un incentivo. Creo que ha sido un lujo tenerte y la verdad que espero con entusiasmo y con interés la próxima charla, que vamos a hacerla sobre la crisis de 1890, la llamada crisis Baring. Y bueno, y en la medida que vamos avanzando, vamos a ir ajustando el formato y vamos a ir ajustando los problemas técnicos. Lamento esta vez que tuviéramos este fundido permanente, pero bueno, lo vamos a resolver. Roberto, te agradezco mucho. Es un lujo para la UCEMA, es un lujo para mí y es un lujo para toda la audiencia poder contar con tu sabiduría sobre estos temas, tu Bueno, erudición. bueno, no, 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 Así para mí que es un gran gusto estar conversando. nos veremos en la próxima sesión. Muchas gracias a toda la audiencia. Muy bien, buenos días. Gracias, muchas gracias, profesores. Gracias, hasta luego. Mercedes. Roberto. Hola, profesor. Uy.